Me parece clave rodearte de gente que admiras, que muy probablemente se puedan convertir en tus mentores, porque hay mucha más generosidad de la que nos creemos. Personas apasionadas priorizamos mucho más eso que una carrera o 7 másters. Creo que la carrera es un poco independiente, lo que importa es la experiencia que tengas y cómo te sepas mover. Cuanto antes tener experiencia, pensando en cómo puedo generar un negocio desde el principio, desde el primer curso. Creo que es esencial estar en el campo, en el barro y aprender desde lo más abajo, recibiendo muchos nos, porque al final acabas aprendiendo sobre la resiliencia. Me parece muy complicado imaginarme una persona que de repente es director de ventas. Nosotros queremos aportar experiencias únicas y qué importante es tener una cultura o un ADN que fomenta lo mismo que ofrece, ¿no?, al exterior. Las compañías ya no están eligiendo los talentos, sino que los talentos están eligiendo las compañías y los proyectos, y el talento más senior al final es el que decide. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias, los aprendizajes, los errores y las conexiones clave detrás del mejor talento del mundo. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova, y hoy tengo el placer de tener conmigo a Fátima Vijeriego, que es la Country Manager de Cósmico en España. Es miembro de Nova desde hace muchos años, le ha sacado un montonazo de partido a la comunidad. Así que aquellos de vosotros que estéis en el mundo de ventas, que os interese el mundo de las scale-ups y las compañías tecnológicas, tenemos por delante un episodio súper chulo. Fátima, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Ramón. Me hacía mucha ilusión que vinieras porque eres de esos miembros de Nova que le saca un montón de partido a la comunidad y que también creo que tienes una historia súper chula, así que con ganas de contarla. Pero bueno, antes de que profundicemos en Cósmico, ¿no?, tu nuevo reto y en tu historia, haznos un súper resumen de, oye, ¿quién es Fátima? Claro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Mi nombre es Fátima, soy de Madrid, de toda la vida. Estudié en Jesuitas, después he hecho un doble grado aquí en Madrid, en San Pablo CEU, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Rápidamente me fui a Nueva York, que era un poco mi sueño. Ahí estuve 2 años. Después quise extender mi experiencia internacional profesional y estuve viviendo por el mundo durante 4 años. Después las raíces tiran para casa, entonces volví. Y siempre he estado en el mundo de las ventas hasta que me metí en la industria de la educación, donde exploré la parte de estrategia, partnerships y demás. Y recientemente me he unido, como bien has dicho, a Cósmico como responsable del país, con muchas ganas de escalar por el resto de Europa. Buenísimo. Oye, luego iremos a tu historia porque esa parte de Nueva York es muy chula, ¿no? Hay muchos novas y mucha gente con talento, ¿no?, que quiere ir a vivir a Estados Unidos y nunca es fácil. Pero antes de ir a eso vamos a hablar un poquito de Cósmico, ¿no? Que esta oportunidad a mí me hace especial ilusión porque la encontraste en el job board de Nova, ¿verdad? Uh-huh. Descríbenos brevemente qué es Cósmico, a qué os dedicáis y qué es lo que vais a hacer ahora en España, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente de la compañía. Cósmico lo que hace es conectar compañías con ese talento, y ese talento es altamente especializado y está, como Talento dicen en tech, inglés, ¿no? no, es talento de todo tipo. Vale. Aquí en España estamos entrando muy fuerte con tech porque es lo que más se necesita, Uh-huh. pero al final damos soporte a casi todo. O sea que también hay otros roles de marketing digital o de, bueno, cualquier rol demandado. Sí. Y la clave, entiendo, es que es talento freelance, ¿verdad? O sea que esta es Sí, una de las sí. claves, ¿no? Porque al final, digo, el propio Nova, al final conectamos talento con oportunidades, ¿no? Pero la magia de Cósmico es que el pool de talento es un talento freelance, ¿no? Exacto, es talento digital, freelance, ready to use, y al final es una solución muy interesante porque para las compañías que están ahora mismo inmersas en proyectos de transformación digital o muy innovadores necesitan ese talento con esas habilidades ya. Entonces, nosotros tenemos una comunidad muy fuerte con un porcentaje muy alto de personas que pueden empezar a trabajar mañana. Entonces, bueno, pues al final es una solución necesaria y en España cada vez más. Marketplaces como, digamos, de talento freelance ha habido muchos, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en Upwork, en Fiverr, ¿no? Entiendo que aquí el posicionamiento, la clave es que es un talento más premium, es decir, que sois una especie más de TopTal o más parecido quizás a Shakers, ¿no? Plataformas donde no estamos hablando de un talento cualquiera, sino un talento muy cualificado. Como decías, mucho tech, pero no solo, ¿no? Exacto, es un talento que denominamos All Star. Somos muy estrictos en el proceso de selección, pero nos apoyamos en técnicas de inteligencia artificial, un algoritmo que lo vamos alimentando para asegurarnos de que de todos los aplicantes, que hay una media de 1.000, para que te hagas una idea, al mes ahora mismo, pero no dejamos de crecer. 1.000 personas que quieren ser parte de vuestra la comunidad de freelance para poder optar a las ofertas que tienen con vosotros. Efectivamente. Nuestra visión siempre ha sido que al final el talento humano tiene ahí una parte importantísima todavía en el filtro. Entonces, es, digamos, uno de nuestros valores diferenciales con respecto a las otras compañías que mencionas,
que no somos un marketplace directamente, ¿no? Sino que, oye, dinos qué necesitas y nosotros te proveemos del servicio rápido, ágil y con mucha calidad. Entonces, no somos un marketplace que entra el usuario y pide el talento que necesite, sino que nos lo piden nosotros y nosotros con AI Matching, bueno, pues en 2-3 días como máximo te hacemos... Somos el equipo, ¿no? Es esta tendencia que ha surgido estos últimos años, que se llama Market Network, ¿no? Que es decir, tú vas al cliente B2B, ¿no? A una gran corporación, tenéis EY, me parece que he visto en vuestra web, Sí. ¿no? Este tipo de grandes corporaciones, y dice, yo necesito un equipo freelance. Es un lío para mí cogerlo, te contrato a ti cósmico, te hago proveedor, que entiendo que hay una dificultad en hacerse proveedor de estas grandes multinacionales, y tú eliges, ¿no? Dices, oye, dentro de mi red de freelance, estos son los 3, 4, 5 personas adecuadas para este proyecto. Sí, al final cuando hay la necesidad, ese proceso de homologación es muy rápido. Vale. Y la necesidad la hay. De hecho, no invertimos casi nada en marketing o outbound, sino que es el crecimiento orgánico desde el principio. Pero Porque los son clientes las... nos lo piden. Sí, lo piden porque, de hecho, ahora pues te puedo decir que de 4 de cada 5 compañías más o menos de las que estamos hablando necesitan talento para pasado mañana o mañana. Entonces, hay una necesidad muy grande porque al final, pues como sabes, esto va muy rápido. Las skills necesarias para poder llevar a cabo estos proyectos y lamentablemente pues en las universidades, las carreras, esto no se ha enseñado o en muchos casos vamos tarde. Entonces, al final... Y digamos, versus contratar esas, porque antes lo que se hacía, entiendo, era contratar a estas personas full time. No se les contrata full time porque no hay talento full time disponible, porque el talento muy bueno tech, bueno, y no tech también, se empieza a hacer freelance, o es al revés, que la compañía necesita flexibilidad y no quiere dar un contrato laboral para un proyecto que quizá es one-off. O sea, es que estamos viendo un cambio radical del modelo de contratación tradicional al de ahora, en el cual el proceso pues es sigue siendo muy tedioso a día de hoy, entre el tiempo que se invierte, los recursos humanos detrás para hacer el headhunting, todo, digamos, el coste invertido en formación, en los despidos, las vacaciones, bueno, y por no hablar de los impuestos, que a día de hoy se pagan un 30% de las compañías de impuestos, ¿no? Dentro de seguridad, dentro del salario y tal. Pues al final este modelo nuevo es muy disruptivo, está funcionando tremendamente bien porque ayuda a las compañías a que se enfoquen en su proyecto como tal. Y el resto, pues oye, nos lo dejas a nosotros y puedes invertir eficientemente porque no lo sustituye. Es un modelo que no es sustitutivo, es complementario. Entonces, oye, estos freelancers que vienen muy, muy preparados, o sea, los freelancers, para que te hagas una idea, invierten una media entre 4 y 6 horas de formación a la semana. Mientras que en un modelo tradicional, pues al final en que invierten las empresas en bootcamps, en formaciones más personalizadas que tardan mucho tiempo y mientras tanto el talento en muchos casos tiene que pararse. Entonces, bueno, pues es una manera eficiente y muy nutritiva porque al final los freelancers traen un conocimiento verdaderamente valioso porque están acostumbrados a trabajar en estos proyectos. ¿Sabes? Yo al principio hacía este tipo de preguntas de ¿y el onboarding? ¿Qué tal lo llevan? ¿Cuánto tiempo es? Un freelance que se mete a trabajar pasado mañana. Y es que no hace falta en muchos Productivo casos. antes porque es gente, entiendo, un poquito más senior, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento me da la sensación, ¿no? De mucho en tech, aunque no solo, de esas personas que deciden, oye, yo dejo de trabajar por cuenta ajena y voy a ser autónomo y a trabajar como freelance. Es gente, entiendo, ya con una experiencia y que lo hace por una cuestión económica y de libertad también personal, ¿no? O sea, entiendo que hay una componente de las dos, ¿no? De, oye, yo ganar más dinero por mi trabajo porque siempre con un sueldo fijo pues me va a apurar más mi empleador, y también tengo más libertad de vivir donde quiera, trabajar mis horarios, elegir mis clientes, ¿no? Exacto. Un poquito de las dos, entiendo, ¿no? Sí, has tocado un tema importantísimo y es parte de lo que propicia este cambio de modelo es, uno, las compañías se ven obligadas a pasar de su enfoque en recursos a enfocarlo a skills blandas, duras, soft hard al final. Y por parte del trabajador o del freelance en este caso, y es que yo, sobre todo acelerado con la pandemia, es que quiero elegir mi vida, quiero elegir dónde trabajar, para quién trabajar. Entonces, las compañías ya no están eligiendo los talentos, sino que los talentos están eligiendo las compañías y los proyectos y el talento más senior al final es el que decide. Entonces, tiene la hay que sartén por el adaptarse. mango, ¿no? Estamos hablando de un mercado controlado por el candidato bueno, ¿no? Cuando hablamos de candidato muy bueno. Efectivamente. Y esta tendencia que ha habido mucho en tech, ¿está ocurriendo ya en otros? O sea, ¿tú piensas que tú el día de mañana serás freelance? O yo, ¿no? O sea, que, digamos, ¿tú crees el trabajador cualificado
non-tech también va a ir cada vez más hacia modelos de freelance? Perfectamente, perfectamente. De hecho, en Europa es mayor el porcentaje de freelancers en otras áreas que no son tech. En tech está creciendo, la tendencia es así, pero el mayor número de freelancers ahora mismo, que es un 30% de todo el... O sea, pues imagínate, en España ahora mismo estamos llegando al 1.000.000 de freelancers. Pues ese 30% más o menos están en diseño y arte. Claro, En tech es el 20%. pero si te vas, por ejemplo, a negocios, a ventas, o si te vas a consultoría, o si te vas, digamos, a los perfiles, piensa en un perfil un poco más Nova. O sea, ¿tú crees que el perfil que harán, en su mayoría Nova, vemos que trabaja por cuenta ajena? ¿Tú crees que en unos años va a crecer el porcentaje que hará freelance? Yo creo que sí, es una tendencia que aplica a todos al final. O sea, el hecho de que no tengas exclusividad o no te cases con una empresa te da mucha libertad a trabajar, ¿no? Y a generar ingresos por otros lados. O sea, justamente en Nova se fomenta mucho el tema de la emprendeduría, ¿no? Entonces, ¿por qué no emprender mientras estoy contratado? Si al final puedo proveer de mis conocimientos y de mis habilidades Claro. cada vez más Claro, entiendo que hay una compañías. ventaja de especialización, ¿no? Es decir, si tú te haces un especialista en algo, pues quizá puedes hacer eso para muchas compañías, ¿no? Y probablemente sacar más valor a tu talento, ¿no? Que si trabajas en una única compañía donde quizá tienes un rol más amplio, donde haces de eso lo que eres especialista y cosas en las Efectivamente, que no pero tanto, ¿no? se ve mucho más rápido en tecnología, en Claro. inteligencia artificial, datos. O sea, es que yo hablo con compañías, startups y scale-ups, e incluso, pues eso, consultoras que necesitan cambiar o tener estos proyectos de innovadores y necesitan para mañana. Es que me pasa constantemente, en plan, no es que necesito 5 full stack o 2 data scrapping para pasado mañana porque tenemos este problema en la web y estamos vendiendo, pero entonces hay mucha necesidad rápida. Y digamos que el proyecto que vosotros vendéis, ¿cuánta es la duración media? Digamos, de media el proyecto para el freelance dura una semana, un mes, un año. Pues está entre 4 meses y un año, la media, Ujú. ahora Y mismo. digamos que el freelance se cuando se compromete en el full time de su tiempo, o sea, 40 horas a la semana, o se comprometen a tiempo parcial. Depende, es talent as a demand. Es que es bajo demanda completamente. O sea, en tecnología te diría que casi todos, o sea, lo leía antes, el 90% de los trabajadores en puestos de tecnología repiten con la misma compañía otro proyecto dentro de la misma. O sea, es que depende. Entonces eso ya se puede alargar. Pero digamos que eh, cuando tú consigas un proyecto, imagínate en EY o en la Scale Up de turno, ¿tu freelancer está a la vez haciendo otros proyectos o está fundamentalmente en ese proyecto que tú le has traído? puede estar a dos bandas, por así decirlo, pero es que aquí está time material, o sea, o por tiempo, en plan, oye, contrato estos servicios durante 3 meses o es que necesito hacer este proyecto y el tiempo que sea necesario. Vale. Entonces, si es el tiempo que sea necesario, o sea, si tienes un deadline, por así decirlo, pues ya decide el freelance si va a Es un estar precio full time. fijo por este proyecto y tú alto cuando quieras, como quieras, tiene que estar Sí. hecho para esta fecha. ¿Cómo de grande es la compañía a día de hoy cuando se crea? Cuéntanos un poquito de la historia de Cósmico, porque tú eres Mm. country manager, pero Sí, llevas un mes, o sea, llevas sí, poquito, ¿no? sí, Lo estás defendiendo súper bien, como si llevaras mucho, pero cuéntanos, efectivamente. llevas poco, ¿cómo es la historia de la compañía? Sí, bueno, la verdad que me he enamorado del proyecto porque hace todo el sentido y entonces por eso. Pero vamos, lo estamos haciendo desde cero en España, entonces me siento como si fuera Eres una cofundador aquí, fundadora. claro. Sí, y empieza hace 3, 4 años en Milán y, bueno, 2020, o sea, sí, 4 años. Y nada, pues escalando como locos ahora en España y luego pues la idea es ir a Alemania, Reino Unido, con una comunidad muy fuerte de talento listo para ser utilizado que habla español o inglés y que sobre todo muy centrado en temas de inteligencia artificial. Y nada, tenemos muchísimo foco en el talento y entonces hacemos experiencias pues, de networking fuera, workspaces, que para nosotros es pues una semana o 2 semanas fuera en una isla con actividades y un programa en el cual fomentamos mucho el networking porque al final ahí entran tanto autónomos como personas pues, de compañías, las que están contratadas en compañías, o incluso parte del equipo de Cósmico. Que Entonces, va a la isla a hacer para ser parte de estos eventos, de estas experiencias. efectivamente, O sea, efectivamente. que realmente es una especie de mezcla entre Nova y Shakers, quizá, ¿no? O sea, Sí, estamos entre medias, efectivamente. O sea que ahí podemos hacer muchas cosas juntos, yo total, creo. total, espero que sí. Y entonces la comunidad es, entiendo, sobre todo tech. ¿Y qué otras cosas non-tech hay? ¿Qué otro tipo de perfiles? ¿Qué Mm. otro tipo de...? Lo resumimos, por lo menos ahora en España, en diseño, código,
Diseño, código, inteligencia artificial, datos, marketing digital. Ujú. Esas principalmente. Muy bien. Mm. Oye, pues súper interesante, Fátima. Os seguiremos. A mí me hizo mucha ilusión que encontrar esta oportunidad tan chula a través de Nova y oye, ojalá Cósmico vaya muy bien y yo creo que con Nova seguro que podremos hacer cosas juntos, que nosotros por ahora talento freelance pues no lo trabajamos, o sea que con ganas de que hagamos cosas. Vamos si quieres un poco a tu historia, ¿no? Que yo creo que es una historia muy chula. Entonces tú, oye, vas a Jesuitas, muy buen colegio en Madrid, estudias en el CEU, ¿no? Pero contabas antes brevemente en el resumen que tu obsesión o tu tal era irte a Nueva York. Cuéntanos, por favor, cómo conseguiste ir a Nueva York, porque es una de las cosas difíciles, ¿no? Mm. Al final los visados son difíciles de conseguir y no es nada fácil, aunque mucha gente ambiciona hacer esto, la realidad es que pocos lo consiguen, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, son de estas cosas de la vida que no te esperas y que no preparas. Yo creo que hay un componente ahí de dejarte llevar y en un avión pues conocí a una persona que se dedicaba a otorgar visados de España a Estados Unidos y viceversa. O sea, tú estás sentada en un avión, ¿vas Mm. a dónde ibas? Sí, pues yo creo que iba a California a visitar a mis Y tíos. entonces tenías una señora sentada al lado que hacía Sí, que visados. se dedicaba a eso y entonces empezamos a hablar, ella claro vendiendo su servicio y yo le ¿Cuánto te digo, cobraba la señora por el visado? ¿Era muy caro o no? pues no sé si eran como 1.000 euros o así tampoco. Bueno, luego contra el salario que cobrarás allí, ¿no? Mm. Contra el diferencial de salario Madrid y Nueva York, ni te Es- enteras, ¿no? Bueno, la verdad es que era uno de mis primeros trabajos, entonces sobrevivía un poco, porque Nueva York es Vale, carísimo, entonces. vale. ¿Qué se cobra un salario de ventas en Nueva York de entrada? Anual, yo creo que $50.000. $50.000. Que es verdad que en Madrid vivirías fenomenal, De fijo, más luego el variable, pero pero al allí no final... vives tan bien, ¿no? No, 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 El rent, exacto. estás hablando de Sí, 2, 3, $4.000 por lo menos, ¿no? Por sí, una habitación. claro. Y piensa que era mi primer trabajo, entonces, bueno. Claro. Entonces, nada, Entonces, digamos, pero aún así no es fácil, ¿no? Porque sí, la señora te hacía el visado, pero tú tendrás que trabajar en algún exacto, sitio, ¿no? sí. O sea, ¿cómo es el proceso exactamente? Primero el visado y luego aplicas a ofertas. Mientras te empiezan digamos, tú tienes que aplicar por el visado, me conectaba con posibles compañías que buscaban mi tipo de perfil y pasabas un proceso de selección. Si no lo pasabas, no te terminaban de dar el O sea, visado. el negocio de la señora era tanto el visado como era una agencia de recruiting Efectivamente. Sí, indirecta, que vendía en encubierta. aviones. Qué bueno. Bueno, Vale. eso fue Seguro que casualidad. lo cobra tu empleador también, probablemente. Puede ser. Os cobra a los dos lados. Sí, puede ser. Pero bueno, yo de eso no me enteré. Yo estaba obsesionada con ir a Nueva York y ahí estuve 2 años y encantada de la vida. Ventas directamente. Tú sabías de la carrera que querías hacer ventas. Bueno, en realidad empecé en marketing. ¿Vale? Estaba un poco perdida. Tú no sabías lo Eh, que querías hacer cuando te no, graduaste, no, no. como la mayoría de la gente. Mm, sí. Pero sabías que querías ir a Nueva York, marketing te parecía bien. Sí, yo siempre quise emprender. De hecho, mi proyecto de fin de carrera una pequeña compañía y nada, bueno, empecé en marketing y me di cuenta de que ventas, pues al final era lo que te da el ingreso, ¿no? Y me apasioné porque además estaba en el sitio correcto, en el lugar adecuado, yo creo. ¿Qué vendías? O sea, ¿de qué era la primera compañía esta que te contrató? Era un modelo muy interesante que juntaba la única bodega que hay en Manhattan. Ellos producían vino en Soho, más un restaurante, más apoyo a artistas locales. ¿Y cómo tomas? Porque de ahí, ¿no? O sea, te va bien, el proyecto es chulo, pero tampoco estuviste mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto estuviste? ¿2 años? Claro, porque el visado en Estados Unidos expiró y Vale, no tuve otra opción que volverme. vale. Pero no te volviste a Madrid, ¿no? Pisé Madrid, pero quería seguir alargando mi vida fuera, entonces, bueno, pues me sumé a una agencia de publicaciones internacional y empecé en Kuwait, después en Singapur y después en Guinea Ecuatorial. Estuve 4 años aproximadamente viajando por todo el mundo haciendo reportajes socioeconómicos de países en vías de desarrollo para llamar la atención de inversores norteamericanos y, bueno, pues ayudar al país a emerger de alguna manera. Creo que un día comentamos, ¿no? Que habías entrevistado a alguien bastante interesante, ¿no? Cuéntanos la experiencia del presidente de Guinea Ecuatorial, ¿es a quien Sí, entrevistaste? sí, sí. Bueno, al final estos eran reportajes que eran apoyados por el sector público, entonces siempre la estrategia era llegar a la cabeza y bueno, pues es una anécdota graciosa, pero pues si lo apoyaba el presidente en el modelo que tienen, pues me iba a venir fenomenal y me gané la confianza realmente. Yo estaba súper comprometida, ¿sabes? De poder formar parte, ¿no? De ayudar.
siempre me ha interesado muchísimo el propósito. Entonces, para mí era como, creo que es una manera de empezar, ¿no? Por algo. ¿Crees que era bueno para Guinea Ecuatorial Sí. que hubiera inversión americana? Entonces, Sí. ¿cómo llegaste al presidente? Pues me hice amiga del secretario de Estado a través de otra persona que había vivido en Guinea Ecuatorial previamente y que vivía en Madrid y que conocí en Madrid, y entonces ya fui con una buena introducción. Las conexiones, Ramón, que eso Total. tú bien sabes que es lo más importante. Total, creo que luego hablaremos más de ello, pero se te da bien como conectar con la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Para conseguir las cosas. Creo que desde fuera parece como una de tus habilidades, ¿no? Puede ser, puede ser. Total. Vale, entonces estás en la agencia esta que vendes, ¿no? Sector público para la inversión de los americanos, y de ahí ya saltas al mundo scale-up, ¿o hay un paso intermedio? Bueno, hay un paso intermedio. Trabajo en un productor de contenido, una editorial de publicaciones de negocio. Ya en Madrid. Ya en Madrid, sí, cuando vuelvo. Y ahí conozco pues el proveedor tecnológico que es Odilo, ¿no? Una edtech muy importante que no deja de crecer, y la cual sigo siendo embajadora porque me parece que, bueno, pues está haciendo cosas muy bien. Y me parecía interesante el hecho de poner a disposición de, bueno, pues miles y miles de niños, profesores, personas, ¿no? Dentro de las compañías también, 4 millones de recursos y hacer experiencias de aprendizaje, pues a día de hoy incluso con inteligencia artificial generativa que puede ayudar, ¿no? En base al perfil. Entonces me enamoré del sector de la educación tecnológica y va muy de la mano del sector del futuro del trabajo, ¿no? Al final están muy conectados. Total. Entonces, digamos que tú estás en la editorial, ¿no? Ves al proveedor tecnológico que es Odilo, te enamoras y entras, ¿no? Odilo, ¿cómo era de grande en este momento? Odilo, pues no llegaría a los 100 empleados. Y me fui cuando ya éramos 300 y pico. ¿Y ahí entras a hacer ventas o ahí es cuando cambias, ¿no? Hacia partnerships, ¿no? Sí, entro en partnership, que al final es como un canal de venta. Es muy interesante esto porque es estratégico. Al final, cuando vendes B2B, o sea, eres un software que muy enfocado bueno, solamente enfocado a B2B, hace mucho sentido tener este tipo de departamentos. Cada vez lo veo más, ¿no? Que es como un canal de venta indirecto. En este caso hacía sentido, pues, por ejemplo, en la pata de corporate, ser un beneficio de empleado junto con el resto de beneficios, ¿no? El lifelong learning, que aprenda a tu empleado para toda la vida porque al final es tu mayor activo, ¿no? Entonces tú el partnership que haces ahí es ir a vender con Cobee o con Payflow o con... Es una de las áreas que exploramos, pero empezamos trabajando pues con ministerios de educación, con bancos de desarrollo. Que a ellos les interesaba mejorar la educación en X países y veían a vosotros como una herramienta útil para conseguir que mejorara la calidad de su educación. Sí. Pero ellos no pagaba luego el colegio. Por esos partnerships, ¿no? Por eso no es un cliente. Bueno, había mucho de public tenders, las ofertas públicas. Muy bien. Entonces cuéntanos, oye, cómo crece tu carrera en Odilo y en qué momento decides dejarlo, ¿no? Porque la compañía, como dices, va muy bien, ¿no? Bueno, con sus ups and downs como todas las scale-ups, pero no sé, esa compañía está a priori es de las candidatas a ser unicornio en España, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad que hicieron las cosas muy bien y en poco tiempo pues se cerró en total, la última fue de 65 millones de financiación, y entonces pues haciendo un conjunto de 100 millones y con ello pues fue muy divertido, por así decirlo, para mí un momento interesante para crecer porque podíamos hacer un poco el objetivo principal, que era escalar, ¿no? Y hacer... La compañía nació internacional porque primero vendimos a clientes en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero al final lo que queríamos era extenderlo, ¿no? Y trabajar con distintos ministerios de educación, la parte pública, pero también con compañías. Y bueno, pues tuve la suerte de que apostaron por el departamento, que al final generaba ingreso a través de atraer leads, pues en distintas verticales, tanto de colegios, universidades, gobiernos y corporate, empresas privadas. Y a día de hoy pues son 8 personas en el departamento. Entonces te promocionan, ¿no? De ser una individual contributor a ser directora, ¿no? Y reportar al CEO Rodrigo, ¿no? Exacto. De crear desde cero una posición porque hace sentido y porque nos estamos dando cuenta que igual que pues el SDR, ¿no? El Outbound Sales, está funcionando un canal indirecto de partnerships haciendo colaboraciones con gobiernos y con bancos de desarrollo, hace sentido, pues oye, vamos a invertir por este lado y a partir de ahí crecer. Y sí, pues ya me promocionan a directora y empezamos a contratar.
y ya cuando veo que es autónomo y que mi trabajo está bien hecho, digo, creo que quiero montar lo mío. Y cuando tomas la decisión, ¿no? Entiendo que una opción es irte directamente de un trabajo a otro, pero tú no tomas, tú dejas tu trabajo y estás un tiempo de descanso, ¿no? Sí. Cuéntanos cuáles son los trade-offs o cómo pensaste en, oye, dejo mi trabajo y estoy un tiempo pensando versus busco desde el trabajo en el que estoy. Pues me di cuenta de que esa práctica no es nada común en España, pero en otros países sí. En otros países donde el paro es cero, como es Estados Unidos, es bastante habitual cuando adquieres cierta responsabilidad y estás en un momento en el cual, o sea, es natural, ¿no? Todo el mundo tiene claro hacia dónde ir. Entonces me lo tomé como un parón de pensar, de aprender, sobre todo de aprender y de elegir bien, porque al final por necesidad es muy fácil elegir mal. Y por el camino, y confiando mucho en vosotros, conocí a los fundadores de Cósmico, donde desde el principio hubo un alineamiento muy claro de valores, ¿no? Que hemos hablado alguna vez de valores y creo que esto es fundamental. Viste que había fit porque ¿qué otras cosas consideraste? O sea, digamos, en el mix, ¿no? De, imagino que pensarías emprender incluso tú misma de cero, con rol de un country manager de una startup early stage, ¿no? Porque son, Sí. oye, 3, 4 añitos, la ronda que levantas un seed o una serie A, ¿no? Me parece de 6 millones, si no me equivoco. Entonces, que es pronto todavía puedes hacer mucho, o quizá irte a una gran corporación, ¿no? Porque quizá te podrías ir a hacer ventas a Microsoft. Sí. Bueno, me apetecía empezar algo desde cero y me planteé seguir en EdTech y estuve hablando con potenciales cofundadores, con incubadoras para meterme de lleno en una idea bastante interesante de la industria, pero finalmente pues nos salió, se cruzó el tema del Future of Work, que de hecho en South Summit he aprendido o he visto que se ha convertido en toda una industria nueva donde incluso EdTech está casi por debajo. Esto es por la tendencia, me imagino. Entonces vi muy clara la solución, vi muy claros los valores, la cultura, encajaba perfectamente conmigo y era una forma para mí de pasar a una transición entre, oye, pues me lanzo, que al final es súper arriesgado, o sigo aprendiendo, ¿no? Con ese apoyo y pues esta posición de country manager, la verdad que me ha parecido que definía justamente. Claro, yo creo que también te da una visión más holística, ¿no? Del negocio, ¿no? Porque cuando estás solo en ventas, pues no eres responsable de operaciones o de tal, ahora eres responsable de una P&L, ¿no? Por primera vez de una P&L end-to-end. Sí. Y entiendo que esa es la mejor preparación que uno puede tener para luego fundar una compañía o ser consejero delegado o lo que sea, ¿no? Totalmente, Tiene totalmente. sentido en tu trayectoria. Oye, y cuéntanos, porque claro, ya aprovecho que te tengo aquí porque tú tienes muchas experiencias muy chulas con Nova. Cuéntanos qué destacarías, ¿no? Aparte de, oye, has encontrado un curro con Nova, muy bien, pero es que tú has tenido otras cosas fundamentales en tu vida, ¿no? Como tu compañera de piso y mejor amiga, Sí. que has encontrado en Nova, ¿no? Cuéntanos así las 2 o 3 como experiencias Nova que hayas tenido que más valor te hayan aportado. Bueno, la verdad es que pues, no es por autovenderlo, pero desde que estoy en Odilo, Nova, bueno, tuve una mentora que me ayudó, de hecho me recomendó Odilo, después he encontrado Cósmico, es como que he sacado muchísimo partido desde el inicio, las personas que he conocido a nivel personal también, pues eso, llegan a ser amigos tuyos. Chris, mi compañera de piso a día de hoy, es mi amiga y la conocí en un evento de Nova. Bueno, pues la verdad es que se me ocurren varias. La primera es esa, ¿no? Que mi amiga es mi compañera de piso. La segunda, los mentores que he tenido. Y la tercera, y te diría no menos importante, es aprender también a ser mentora. Me atreví a coger este reto de mentorizar a personas, a chicos, y aprendes una barbaridad. Casi aprendes más tú que lo que puedas dar, ¿no? Que ojalá lo que des pues sea lo más próspero posible, pero te enseña unas habilidades que no sabes que están ahí y que, bueno, pues te hacen sentir muy gratificantes, son muy gratificantes. Te hace sentir útil y Sí. encima te prepara para liderar equipos, manejar personas, ¿no? Que al final Sí. el rol del líder es un poco mentor en algunas cosas, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Buenísimo, oye, pues estamos súper contentos de tener miembros como tú que les sacan partido. Vamos, si quieres, a la parte de la entrevista más como de consejos. Quería empezar arrancando sobre el tema ventas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de la carrera de ventas, ¿no? ¿Qué es lo que te parece chulo de tener una buena carrera, una carrera en ventas? ¿Y cuáles son los downsides? Un poco que nos analices los trade-offs, cosas buenas y cosas malas. La carrera en ventas es una carrera
me parece que impresionante en el sentido de que creo que cada rol, o sea, cada tipo de rol dentro de una organización tiene que saber algo de ventas. Al final estamos todos en un mismo barco cuando formas parte de un proyecto y me parece preciosa. Tiene muchos retos al final, que es, tienes unos objetivos, unos KPIs que tienes que llegar a ellos y si los superas todo te va fenomenal, pero si no, pues tienes una serie de retos, como digo, ¿no? De estrés, de ansiedad y demás. Entonces, bueno, pues no es para todo el mundo, yo creo que es vocacional, pero creo que todo el mundo debería saber algo de ventas a la misma vez. Y, y bueno, pues creo que te enseña una barbaridad sobre la vida en general. Sí, porque al final, como dices, todo el mundo tiene que vender algo a alguien, ¿no? Tú le vendes a tu novio, tu novia, a tus amigos, a tus empleados, ¿no? Todo el día estás vendiendo si te das cuenta. Exacto. Pero no obstante, es una carrera súper desconocida, ¿no? Cuando yo voy a las universidades, nadie conoce ventas. ¿Por Sí. qué? Bueno, creo que en otros países o en otras regiones está bastante mejor posicionado, mejor visto el rol de ventas, como otra vez Estados Unidos o Asia, en Singapur, por ejemplo, porque está más posicionado como un consultor que realmente te ayuda y demás, mientras que aquí pues es el comercial de turno y hay un estigma ahí que es muy difícil de quitar. Sin embargo, pues es erróneo en casi todos los casos. Y hay algunas comunidades, pues Revenue Square, entre otras, a la que pertenezco, que está luchando contra esto. Y hace muy bien, porque al final es otra comunidad que se comparte, ¿no? Compartimos constantemente herramientas de, pues ahora todas las de inteligencia artificial que surgen para optimizar procesos, para, bueno, pues generar leads de manera efectiva y demás. Entonces, bueno, pues hay una serie de iniciativas en España que cada vez se están dando más a conocer que ayudan en este sentido, ¿no? Y sobre todo muchas lecturas, ¿no? De libros de gente muy, muy buena que... A quitar el estigma, ¿no? Que no te imagines yo siempre digo, al que te llama de más móvil a la hora de la siesta, sino que es un rol mucho más interesante y mucho más cualificado. Yo siempre pongo el símil con los delanteros centros, ¿no? Si tú no vendes, pues no hay facturación, no hay nóminas, no hay empresa, ¿no? Es como los delanteros centros con los goles, ¿no? El fútbol va a marcar goles, al final las empresas viven de ganar dinero y quien gana dinero, quien trae el dinero por la puerta, sois los de ventas. Total. ¿Cuáles dirías que son para ser un buen vendedor, en tu experiencia, cuáles son las 2-3 skills más importantes? La empatía, 100%, y esto creo que no todo el mundo nace con ello. Al final lo puedes desarrollar, otras personas lo tienen intrínseco, pero realmente entender lo que la otra persona está sintiendo, entendiendo y necesita es absolutamente clave para que tú des o sea, con la manera de encajar, ¿no? Entonces, bueno, la empatía, las conexiones, saber relacionarte con personas que puedas, digamos, abrir puertas. Y la tercera, estar en constante aprendizaje, ¿no? Al final, en ventas, tú eres la cara visible de un proyecto que se tiene que adaptar a un mercado dentro de una industria que, por lo general, en entornos cambiantes. Entonces, necesitas estar constantemente aprendiendo. Sí, yo quizá esas tres las suscribo a las tres y añadiría la resiliencia, ¿no? Porque el único problema de estar en ventas, que es parecido al emprendimiento, es que sobre todo recibes nos. Sí. ¿no? O sea, hay que tener la piel un poco dura y estar listo a recibir un no y no caerte, ¿no? Porque si al primer no te caes, la vida en ventas se te va a hacer muy dura, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. La adaptabilidad. Al final, ser flexible y adaptarte. Sí. Resúmenos cómo es una carrera típica en ventas, ¿no? Digamos, imagínate que hoy un chico o una chica no había oído hablar de ventas, te escucha y dice, joder, yo quiero parecerme a Fátima, ¿no? Y quiero ser yo también hacer una carrera en ventas desde la universidad o desde la no universidad, porque hay gente que hace ventas fantástica que no estudia en la universidad. ¿Cómo sería la trayectoria, ¿no? Los principales tipos de roles, las funciones. Resúmenoslo un poco para aquel que no lo conozca. Bueno, creo que es esencial estar en el campo, en el barro y, ¿sabes? Al final aprender desde lo más abajo, con la venta fría, recibiendo muchos nos, porque al final acabas aprendiendo sobre la resiliencia que has mencionado. Entonces, me parece muy complicado imaginarme una persona que de repente es director de ventas, que puede ser, ¿eh? Y hay muchos casos, como en todo. Pero gente con ya experiencia previa, ¿no? Pero imagínate un Puede recién ser, graduado, ¿no? efectivamente. Que él sería el Sí, SDR, yo creo, el ¿no? SDR o el BDR, sí, Business Development Manager, que al final están, que están pues generando reuniones. Muchas veces, en muchos casos, ni siquiera son ellos los que conducen la reunión, pero están ahí
creando las oportunidades para los managers y luego pues cuando ya O los account llegas executives, ¿no? Los account managers, los que son account los manager que ya... exactamente, cuando ya llegas a tu objetivo de venta pues te promocionan a Sales Executive y a partir de ahí pues ya empiezas a llevar tú las reuniones y bueno, y aprender del funnel de ventas, de conversión y aprender a cómo la gente se comporta o responde, ¿no? Porque hay muchos tipos de personalidades y al final estás tratando con humanos, estás vendiendo a humanos, no a máquinas. Entonces necesitas aprender de la parte humana, incluso de psicología, en muchos casos, ¿no? De neurología, de psicología, de estos temas que son súper interesantes para aprender la comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues depende de lo ambicioso que sea la persona, pero normalmente en una carrera de ventas pues empiezas en SDR, luego en Account Executive, luego en Manager, Sales Director y muchas personas que hacen carrera en ventas luego siempre tienen las ganas de emprender y de crear su propio negocio porque cuando vendes pues hablas con muchísima gente, te das cuenta de que hay muchísimas oportunidades y normalmente son perfiles súper ambiciosos. Total. Efectivamente, porque sin ese grado de ambición no vas a tener la resiliencia de aguantar lo dura Sí. que es. O sea, que es una carrera dura, ¿no? Yo creo que puedes vivir bien en cuanto a horas si eres muy bueno, porque eres muy autónomo, muy dueño de tu tiempo, pero vas a tener una presión grande, ¿no? Que tienes que saber soportar. En cuanto a salarios, por ejemplo, un SDR, un BDR que acaba de arrancar de la universidad, ¿no? Si se queda en España, eh, creo que uno de los retos es que quizá no es el salario mejor pagado, ¿no? Si comparas un SDR de una startup en Madrid, pues probablemente no va a ser tan bueno como el de las consultoras, ¿no? ¿Cómo progresa más o menos a nivel salarial la carrera y cuánto hay de fijo versus variable? Bueno, yo creo que empieza en 30.000, me parece el fijo. Y Incluso algo menos, yo diría, ¿no? 20 y 27, pico, sí. sí. Pero sí, si eres una compañía chula, puedes llegar a pagar 30 a un BDR. Claro, depende mucho si han cerrado una ronda. En el caso de las startups, depende, no tiene por qué ser mucho mejor pagado los salarios de una consultora, por lo menos en mi experiencia yo lo he visto así. Y el variable suele ser el 50% del objetivo, ¿no? Depende de lo que... O sea que digamos que del 100% de tu salario, la mitad puede ser comisiones de variable y la mitad fijo, ¿no? O sea Sí, que puedes ganar mucho dinero si lo haces bien, ¿no? sí, desde luego. Total. Yo creo que estos salarios luego, si te vas a Dublín o te vas a Londres, los multiplicas por dos, ¿no? O sea, digamos que se puede ganar mucho dinero en una Big Tech en Londres o en Dublín. Buenísimo. Pues vamos, si quieres, algunas preguntas un poco más ya de tu experiencia, de tus recomendaciones, ¿no? Para aquellas personas que nos escuchen, ¿no? Que vean tu carrera como una carrera súper buena, súper chula y que se quieran parecer a ti en ese sentido, ¿qué recomendaciones de carrera les darías, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido tú en estos primeros 7, 8 años de experiencia que tienes? Que digas, joder, pues me habría gustado escuchar a mí este consejo, ¿no? Cuando estaba ahí en la carrera o recién empezada, ¿no? ¿Qué te habría gustado escuchar como consejo de carrera? Bueno, para empezar, a mí me hubiera gustado estudiar otra cosa, porque lo que hice al final no... Bueno, creo que la carrera es un poco independiente, lo que importa es la experiencia que tengas y cómo te sepas mover. Entonces yo recomendaría siempre estar cerca de temas de inteligencia artificial o de código o de, sí, de tecnología de alguna manera, porque al final está tan metido en todas las profesiones que me parece esencial. Eso y luego cuanto antes tener experiencia, aunque sea vendiendo, o sea, bueno, en mi caso ventas, pero pensando en cómo puedo generar negocio desde el principio, desde el primer curso. Haciendo prácticas desde el inicio. Si volviera atrás, realmente lo tendría en cuenta porque las carreras, por lo menos de antes, los 2 primeros años eran demasiado teóricos y eché de menos la práctica. Y luego una recomendación también que doy es viajar. Me parece súper importante que mucha gente lo tiene en cuenta, pero otras personas no tanto, ¿no? Y creo que te abre la mente y al final el mundo es cada vez más global, entonces es necesario Total. moverte. O sea, yo imagino, ¿no? Que cuando a ti te fichan en Odilo valorarían muchísimo tu experiencia ya vendiendo a ministerios, ¿no? Teniendo reuniones con presidentes del gobierno, ¿no? Sí. Seguro que eso fue muy diferencial en tu perfil versus el que venía de hacer consultoría o ventas solo en España, ¿no? Que no tendría esa apertura de mente y ese entendimiento del mercado global, ¿no? Para una compañía como Odilo. Hemos hablado antes de valores, ¿no? Que tú dices que cuando buscas un empleador buscas, pues oye, alinearte con su propósito, con sus valores. ¿Cuáles son los tuyos a nivel más personal? ¿Qué cosas te preocupan a ti y qué cosas te importan? Bueno, el compromiso, seguro, la lealtad y
bueno, no sé si suena un poco cursi, pero la pasión o poner el corazón delante, ¿no? O sea, no dejar de ser buena persona o tener tus valores bien arraigados y asegurarte que donde vayas se parezcan, por lo menos, ¿no? A día de hoy hay muchísimas oportunidades, entonces se puede elegir y no tengamos miedo, ¿no? De voy a coger esto porque hace sentido a nivel ingresos o a nivel carrera profesional. No, vamos a elegir porque a día de hoy se puede y bueno, pues hay que ser muy auténticos, ese es otro valor, ¿no? La autenticidad. Muy bueno. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Digamos, cuando tú piensas en, vale, yo quiero alcanzar estas cosas, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es lo que quieres conseguir de forma, como tu último fin en ese sentido? Pues sentir que he creado un impacto positivo en la sociedad, o sea, que he podido aportar algo, que he podido escalar junto con un buen equipo. O sea que ese es un poco el objetivo de, ¿no? Mm. También de Cósmico en ese sentido. Mm. Muy bueno. ¿Ha habido alguna, ¿no? Tú eres una persona muy de network y de conexiones. ¿Ha habido alguna conexión clave en tu vida que digas, bueno, entiendo que la señora, ¿no? Del visado, pero aparte de la señora del visado, ¿ha habido alguna conexión que digas, joder, es que esta conexión con esta persona, este mentor, ese tal, realmente me ha cambiado mucho quién soy y ha tenido un impacto muy significativo en mi vida? Bueno, he tenido mucha suerte en ese sentido. Como decía anteriormente, me parece clave rodearte de gente que admiras, que muy probablemente se puedan convertir en tus mentores, porque hay mucha más generosidad de la que nos creemos. Una persona que marcó mi vida es una persona que es de Estados Unidos, Hadi Partovi, es el fundador de Code.org, quien me ha ayudado mucho y que le conocí haciendo una integración con Odilo en EdTech. Y bueno, pues al final fue en uno de los eventos que acudí. En este tipo de iniciativas conoces a personas brillantes, entonces no tengamos miedo de abrirnos y conocer a auténticos profesores de vida. Me viene él a la mente, pero a día de hoy tengo también Porque has mantenido la advisors. relación con él y, por ejemplo, en este cambio de Cósmico le has pedido consejo en otros cambios de carrera. Sí, sí. Y tengo 2, 3 advisors ahora muy buenos y bueno, pues muy contenta. Qué bueno. Rodrigo también de Odilo fue una persona que me apoyó desde el principio y me ha estado ayudando y mentorizando y de la cual no he dejado de aprender. Qué bueno. Oye, para la gente que vas a empezar a contratar para tu equipo, ¿no? Para Cósmico, ¿qué es lo que buscas o buscáis, ¿no? Digamos, qué tipo de talento vais a querer incorporar, no tanto en los freelance, sino en vuestro staff. Bueno, personas apasionadas que quieran adaptarse, ¿no? a entornos pues cambiantes. Vamos, priorizamos mucho más eso que una carrera o 7 másters. Gente que quiera adaptarse, que tenga ganas y que comulgue con esta solución dentro de este problema que es cada vez más grande, ¿no? De romper las barreras del modelo tradicional de contratación. Entonces, bueno, pues te diría esas dos y que bueno, sean avispados. Es que creo que esas son las características más importantes. Qué bueno. Y digamos, ¿cómo vas a conformar el equipo, ¿no? Porque ahora has arrancado por ahora tú aquí sola, ¿no? Pero de aquí a 1 o 2 años, ¿cómo va a ser tu equipo aquí de Cósmico en España? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, varias personas responsables de la parte de talent growth, personas comerciales, ¿no? De ventas, venta muy consultiva, aunque al final ahora está siendo todo orgánico, entonces necesitaremos personas de experiencia que puedan generar comunidad y probablemente también de marketing. Uh-huh. ¿Cuánto te imaginas el equipo de, no sé, para final del 25? ¿Tienes ya un business plan? ¿Tienes ya como una expectativa? Tenemos un business plan, sí, pero bueno, por ahora es un poco confidencial. Vale, ok. Pues ya para terminar, si quieres, vamos a esas preguntas finales que solemos hacer a los invitados como para conoceros desde otro ángulo, ¿vale? Entonces aquí sí que tienes que ser rápida al contestar y tampoco justificar mucho las respuestas. Así que ahí vamos con ellas. Entonces, la primera, ¿qué libro de desarrollo personal, profesional, negocio, psicología más regalas y por qué? Sin duda, Los 4 Acuerdos de la sabiduría tolteca que nació en México. Este es un libro muy sencillo de leer, es corto y a mí, desde luego, me cambió la vida literal. Y siempre lo digo y pocas personas de las que se lo he recomendado no se lo han comprado. Con lo cual, es un libro que
te enseña lo más básico a ponerlo en práctica y realmente cambiar, ¿no? Algo tan evidente pero tan complicado como son las palabras. ¿Qué palabras utilizamos, no? ¿Y por qué? Pues lo compraremos sin duda. Este yo no me lo he leído. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más significativo en tu vida en los últimos 6, 12 meses? Bueno, bastante menos de 100 euros te diría ChatGPT. Muy bien, paga la suscripción, ¿no? Mm. Bueno, si acumulas 20 euros un año ya se hace más de 100, pero sí, total. ¿Cuál ha sido una de tus mejores inversiones? ¿De tiempo, dinero, energía? Yo creo que mi estancia en Nueva York, porque al final no ahorré absolutamente nada. Pero te ha servido para Pero luego. me ha servido muchísimo, sí. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa un poco absurda que hagas en tu día a día? Salir a correr. Eso no es muy... Bueno, Ya no es absurdo, pero es un hábito que me ha enseñado mucho, correr, ¿no? ¿Corres todos los días? No todos, pero me preparo, o sea, tengo objetivos, más que... Es un hábito que te ayuda a llegar a un objetivo, ¿no? Pues llevo 2 medias maratones y ahora me he puesto entre ceja y ceja a hacer una maratón. Pues eso me parece un hábito interesante. Está grabado, ¿eh? O sea que ya, si no lo haces... Ya me he comprometido del todo. Qué bueno. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en la profesión de ventas? Bueno, este es el típico comercial de turno, por ejemplo, ¿no? Pero como recomendaciones de carrera para comerciales, digamos, que creas que son equivocadas. Pues que propones soluciones y no estás vendiendo cromos necesariamente. No sé si me explico. En mi caso concreto del futuro del trabajo es como, ya, pero ¿y el falso autónomo? O siempre en cada industria, hay un tema ahí que no es real, ¿no? Pues no, porque somos un proveedor que está protegido. O sea, que protegemos, tenemos el respaldo legal para... Pero digamos como que el error que ves es que directamente le propongas tú como vendedor soluciones a tu cliente en lugar de escuchar. Sí, también. La imagen que tenemos directamente. Vale. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decir que no? A compromisos sociales, sobre todo. Quedadas de gente que no son ni tus amigos ni gente de network profesional. Que antes te animabas más, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues una persona que hace feliz a los demás. Muy bien, me gusta mucho. Y ya para acabar, ¿qué persona que conozcas o admires crees que deberíamos invitar al podcast de Nova? Bueno, conozcas y difícil. Admires, perdón. Conozcas. Y admires, las dos, claro. Vale, qué difícil. Es que, pues... Porque yo puedes admirar a Elon Musk, pero no vamos a llegar a él. Desafortunadamente, por ahora. Elon, si nos escuchas, estás invitado. Ya, pues me viene a la mente varios, la verdad. Qué difícil. Puede ser varios, ¿eh? Luego lo que pasa es que vas a tener que... Te voy a pedir la intro. Ya. Bueno, uno de ellos es Rodrigo, de Odilo. Nos encantará tenerle, una historia muy chula. Otro es Gonzalo Torres, de Shopify. ¿Alguna chica? Verónica Pascual. Sí. ¿De Asti, Fundación Asti, es de Endeavor. Muy bien. Oye, pues bastante bien, ¿no? Sí. Nos quedamos con esos 3. Oye, Fátima, ha sido un lujazo tenerte. Nos encanta contar las historias de miembros de Nova como tú, que le sacan un montón de partido a la comunidad. Así que, oye, mil gracias por tu tiempo y ojalá te vaya fenomenal en Cósmico y hagamos un montón de cosas con Nova. Muchas gracias por invitarme, Ramón, y un placer para lo que necesitéis, vamos, como siempre. Pues nada, gracias a todos y hasta la semana que viene.